Hi, welcome to MedTalk by Medical Tourism. Join me as I talk to patients who have used our website to get in touch with doctors. We will hear about their procedures, their experience, and a couple of tips they offer us about medical tourism. Let us begin. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir su testimonio. ¿Me podría decir, por favor, su nombre y dónde vive? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Leticia González Argüelles, vivo en El Paso, Texas. Mucho gusto, María. ¿Nos podría compartir un poco por qué decidió usar Medical Tourism? Pues porque ya había tenido algunas recomendaciones de algunas personas que se habían hecho este procedimiento. La verdad que para mí fue maravilloso, me cambió la vida. Qué gusto escuchar que nuestra plataforma le fue de ayuda para encontrar a su doctor y mejorar su calidad de vida. Cuéntenos, ¿cuál fue su diagnóstico y qué procedimiento le realizaron? Mi diagnóstico era disminución de agudeza visual y cataratas. Wow. Utilizan una técnica que es la aplicación de un lente intraocular trifocal, del cual pues me ayudó para mi vista tanto lejana, mediana y cerca. Estoy feliz por no usar ya lentes. Claro, es genial ya el dejar de usar lentes, la facilidad, la practicidad para manejar para el día a día todos los beneficios que tiene. ¿Me podría platicar un poquito cuál fue su experiencia con el doctor? Tuve la experiencia con el doctor Luis Raimundo Juárez Armenta, del cual lo recomiendo ampliamente a él y a su equipo, muy profesionales. Fue un procedimiento muy rápido. Creo que este procedimiento va a venir a revolucionar mucho la medicina. ¿Nos podría compartir un poco cómo se enteró de este procedimiento? Porque sí es relativamente... Bueno, no es nuevo, pero no está todavía muy difundido. ¿Nos podría compartir cómo se enteró? Sí, este procedimiento me lo recomendó el señor Manuel Liceo, la señora María Luisa Fuentes, otra de las conocidas mías alrededor de 80 años. Impresionante, la verdad. Yo tengo 61 y la verdad que por la cosa de mis cataratas fue que me animé. Me gusta mucho cuando la gente dice su edad, dice sus padecimientos sin ningún tipo de miedo, ¿no? Y que los dice abiertamente. ¿Cómo fue pasar por este procedimiento y su proceso de recuperación? ¿Nos podría contar un poco al respecto? Sí, da un poquito de temor porque uno dice, ay, ¿qué va a pasar? El ojo, pero el procedimiento que es sobre lente intraocular, el trifocal, todos los beneficios que tiene, es una incisión muy pequeñita, creo que es por ahí de como de 1 a 2 milímetros, no hacen puntos, no da nada, todo es una recuperación así totalmente, el mismo organismo se lleva a cabo. If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. ¿Hay algo que le gustaría agregar o comentarios que le gustaría agregar sobre este procedimiento en base a su experiencia? La verdad que la recomiendo ampliamente. Cuando uno deja esa monserga de los lentes, que a la hora de que está uno manejando, utilizar unos que va uno a leer o va a utilizar uno el Google Maps, sí de veras es así un poquito problemático. Se siente uno muy libre y pues yo creo que vale la pena lo que se paga. Aparte de todo, es ambulatorio, el procedimiento dura alrededor de 8 a 10 minutos, sale uno sin ningún problema. Nos recomienda nada más estar en reposo de las 24 horas, no salir al sol, traer nuestros lentes, los primeros días no levantar nada pesado, que pues es por lógica, ¿verdad? Tiene uno que cuidarse, es un procedimiento, al fin y al cabo es una cirugía. Sí, claro, lo entiendo. Y qué bueno que los toma, porque eso es muy importante, que la gente después de la cirugía siempre le haga caso a su médico para que tenga los resultados deseados. ¿Tiene algunos comentarios o algo que le gustaría agregar sobre el doctor o su experiencia en general? Me explicó paso a paso lo que se hace en el quirófano, tanto su personal, muy profesionales. Ojalá y la gente se anime. Esto, la verdad, de veras, viene a revolucionar todo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted por tomarse el tiempo de compartir su experiencia con la gente que nos escucha y espero que esto ayude a la gente y la motive un poco a que pueden vivir sin lentes, pueden tener una mejor calidad de vida y pues sin miedo, ¿no? A buscar al doctor que más se adecue para ustedes para hacerse el procedimiento que necesiten o hacerle la evaluación que requieran y les puedan ofrecer los procedimientos o las soluciones. Muchas gracias por su tiempo, María, y pues hasta luego. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo.
La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.